Eh, Estoy grabando. Vamos avanzando en la carrerita. Permítame. Ok. Ok, continuamos. Vamos a ver lo que son las funciones numéricas. Eh, Vamos a aprender sobre lo que es el round trunk, el mod, distinguir entre los resultados obtenidos aplicados en trunk y lo que es round, y las consecuencias de un negocio de aplicar los valores numéricos del trunk y round. Ok. Ok, entonces empezamos. Las tres funciones numéricas son round, trunk y mod, ok. La función round se puede utilizar tanto como números como fechas. Se utiliza principalmente para redondear números a un número especificado de posiciones decimales, pero también se puede utilizar para redondear números a la izquierda de la coma decimal. ¿Ok? La sintaxis es redondear la columna y qué expresión y la que van a utilizar ustedes, ¿va? Y hasta qué decimal. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo. Ten en cuenta que si el número de la posición decimal no está especificado o es 0, el número se redondeará sin decimales. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero redondear 45.926, voy a redondear a 46. Porque lo que hace el redondeador, pues lo redondea a la cifra más cercana. Igual aquí. Si el número de la posición, porque aquí va la posición, ¿qué es la posición? Este 0 es la posición que quieren redondear después del decimal. Aquí dice si el número de la posición decimal es un número positivo y los números se redondean en ese número de posiciones decimales a la derecha de la coma del decimal. Por ejemplo, aquí este 2 me está diciendo que en la posición 2 después del decimal se va a redondear. Entonces sería este 2. Por eso sale 45.93 porque redondea el 2 de acá. Si el número de las posiciones decimales es un número negativo, se redondea ese número de posiciones de decimales a la izquierda de la coma decimal. ¿Ok? Entonces, este 45 lo va a redondear a 50, por decirlo así. El trunk se puede utilizar tanto como números como en fecha y principalmente se utiliza para lo que es el truncar, ¿va? Termina la columna, la expresión o el valor de un número especificado de posiciones decimales. Cuando se usa trunk, si el número de las posiciones decimales no se ha especificado, entonces tal como ocurre con round, el número especificado se define como por defecto como 0. ¿Estamos? Entonces, lo que hace el trunk solo es truncar. Hasta ahí quiero que se vea el número. Entonces, en este caso 45.926 dice que se trunque en la segunda cifra después del decimal, que sería 92. El número 2 va. Entonces ahí se pone como el paro y se completa el número. Al igual que el round, si la expresión trunk no especifica los números, las posiciones decimales o especifica el número y el número se trunquea o se trunca,
el 0 posiciones decimales, ¿ok? Entonces, como aquí no estamos notificando que en decimales estamos truncando, entonces se trunquea siempre el número entero, ¿ok? Ya los decimales no se toman en cuenta, pero si usted pone la posición del decimal donde quiere que se trunque a ella, es diferente. Ok, entonces esto es lo mismo. Esto de arriba, de aquí, lo de arriba y lo de abajo es lo mismo. Ok, recuerde que Tron no redondea números, simplemente termina el punto, termina el número en un punto determinado. El mod, o el modulador, como dicen, encuentra el resto después de un valor a dividir. Por ejemplo, el mod de 5 dividido entre 2 es 1, puesto que ese es el residuo, 1 es el residuo entre la división de 5 entre 2. No se puede utilizar para determinar si un valor es par o impar, y si se divide un valor entre 2 y no hay ningún resto, se sabe que es par. Si le tira un residuo de 1 en adelante, se dice que es impar. El número debe ser un número par, dice, por ejemplo, si el mod de x dividido entre 2 es igual a 0, entonces el valor de x es un par, de lo contrario sería impar. Entonces la columna ModDemo mostrará si el número de aeropuertos de cada país es un número par o impar. ¿Ok? Entonces, significa que el número es impar y 0 significa que es par. ¿Estamos? Entonces ahí viene la terminología. Con esto del round aquí uno los pone, por ejemplo, aquí vamos a la taller de SQL. Entonces, por ejemplo, si usted dice select, yo lo pongo en mayúscula porque así lo miro mejor. Y ustedes ponen round en español. El round de 57.98 es from dual. Y van a redondear este número. Si ustedes ven 57.98, me lo redondeó a 58 porque ese es el redondeo. Me lo pongo a la cifra más cercana, pero si yo le digo que me redondee eh, este 9 de acá, tengo que poner un 1. Pero como no se puede, vamos a poner un número más aquí. No se puede porque tendría que redondear toda la cifra. Vamos a redondear el 2 aquí. Ahora ahí sí. Entonces se redondea esta décima. Por el que estoy diciendo que el segundo el decimal se va a redondear. Eh, tenemos, tenemos lo que es el otro. Aparte del round teníamos el trunk. Y yo puedo decir que me trunqué esto. Yo digo trunk, truncar, trunqué, truncar. Si yo le quito esto, me va a truncar hasta 57. Porque los del trunk solo agarran entero. Pero si yo digo que es un trunque un decimal, tendré que poner la posición tal. Y ahí está. Y lo mismo para el modular. Ok, que aquí lo pone el modular, va. Miren cómo pone el mod. Pone un número y lo divide entre dos. Entonces, esto es un residual, la verdad. No es que no necesariamente tiene que ser entre dos. Yo puedo decir 15 entre 3 y me va a tirar el residuo, que sería 0. Ok, aquí hubiera puesto 2. Voy a ejecutar eso. 1 me sobraría si hubiera puesto 7. También me tiene que dar 1.
Y así sucesivamente, no necesariamente tiene que ser un número 2, solo el número 2 es para identificar si es par o impar. Pero ahí van las cosas. Eh, entonces eso es lo del cursito, la clase esta de las funciones modular y todo ese asunto. Entonces vamos al siguiente tema. Recuerden que son 5 temas por día para ir avanzando. Todas cositas que usted ya maneja, muchachos. No hay problema. Funciones de fecha. Segundo tema. En este vamos a mostrar lo que es el system date o el sysdate y las funciones que son de funciones de fecha, establecer las consecuencias del negocio mundial a fin de manipular fácilmente los datos almacenados por fecha. ¿Ok? Entonces, la visualización por defecto y el formato de entrada de fecha es de día, mes y año. ¿Ok? Por ejemplo, el día 2, el mes de diciembre y el año 2014. Sin embargo, la base de datos almacena fechas de modo interno en formato numérico que representan siglos del año, mes, día, hora, etcétera, etcétera, etcétera. Las fechas de Oracle son válidas del 1 de enero de 4712 a.C. hasta el 31 de diciembre del 9999 después de Cristo. Esto representa el rango de las fechas que puede almacenar correctamente en una base de datos de Oracle. A ver si llegaríamos después del 9999, la humanidad. Entonces, es una función de fecha, dice el system de ellos es una función de fecha que devuelve la hora actual del servidor de la base de datos y utiliza el system date para mostrar la fecha actual. Utiliza la tabla dual. Ok, entonces vamos a mostrar el system date. Ok, solo escribe sysdate y ya. Sí, permítame. Aquí, sysdate. Y mostrar la fecha del sistema. Y me pone 040621. Ok, siempre con dos letras ahí. Entonces no puede modificar eso. ¿Estamos bien? El tipo de dato o date siempre almacena internamente la información del año como un número de 4 dígitos. 2 dígitos para el siglo y 2 dígitos para el año y así va. Por ejemplo, almacena el año como 1996 como 96 y el del 2004 como 04. ¿Ok? Perdón, almacena los años tales como estándar, no solo como 96 y 04. En las versiones anteriores de componentes del siglo no se mostraba por defecto. Sin embargo, debido a los cambios de necesidades de negocios en todo el mundo, el año tiene que ser en 4 dígitos como visualización por defecto. Que esto es lo que nos está mostrando a nosotros, ¿ves? Nosotros nos muestra el 21, pero no el año completo. Que aquí vamos a poner 21. Debería mostrar el año completo. Entonces, trabajar con fechas, dices. Uno puede trabajar con fecha de la siguiente manera, por ejemplo, select last name, hire date, más 60, aquí le está llegando 160 días más, a la tabla empleado, last name, system day, hire day entre 7, entonces aquí lo que hace es que a la fecha actual se le resta eh, el día de contrato, la fecha de contrato y lo divide entre 7. Y ahí dice, muestra el número de semanas desde que se contrató el empleado. Entonces aquí, como sabe, bueno, no sé en qué fecha, sé qué fecha fue contratada y la persona, pero necesito saber cuántos días tiene acá en la empresa. Entonces se resta la fecha actual menos la fecha de contratación. Eso es una cantidad de días y yo la divido entre 7 para saber cuántas semanas trabajó el empleado. ¿Ok? Si busco el número de días que mantuvo el trabajo un empleado y a continuación lo digo entre 175 días para mostrar.
Ok, todavía no he puesto lo que son las fechas, no he hecho una tabla para eso, pero siempre va con este formato. Ok, entonces yo tendría que haber creado eso. Vamos a ver. ¿Cómo así se puede modificar esto? Para no estar haciendo tanto relajo. Vamos a dar a la columna fecha. Vamos a dar a la columna fecha. Date. La longitud no es precisa. Vamos a ver que no es nula. Se agregó. Ok. Ok. Vamos a arreglar eso entonces. Dice que tiene que estar, tiene que ser nula para poder agregar datos. Ok. Ya se agregó la fecha. Entonces vamos en datos, a insertar datos en consulta. Insertar, vamos a ver. Vamos a editar aquí de un solo. La fecha 15/03 del 2012. Cambios. Voy a editar este también. 08/10 en 2015. Pues para ir trabajando la fecha. 05/02/2020. Permítame. 2009 vamos a poner una persona que está años ahí. Y por último vamos a poner 15/01 del 2011. Ya tenemos nuestra fecha agregada para ir trabajando esto. Ok, entonces, vamos aquí, va. Entonces, por ejemplo, aquí para mostrar los 60 días que se le agregan 60 días después del contrato, solo hacemos un select, ok, select, nombre, fecha, ponemos fecha, más, por ejemplo, que le sumemos un mes. Entonces te vamos a poner select, suma mes, from, empleado. Y solo es para ver la cantidad de días que se le agregan. Como aquí son 30 días. Entonces, ejecutamos eso y miramos, ¿no? María, la fecha en que se contrató, en el 2012, a eso le sumo 30 días, ¿ok? Me sale 14 acá. Y ustedes ven, solo para la diferencia, Ricardo, se le suma 30 días a este, aunque sea que tenga un día menos acá, es porque está bien administrado los 30 días, ya tiene un mes aquí. ¿Ok? Y así sucesivamente, aquí 5 o 7 dependiendo de la cantidad del mes. ¿Va? Recuerden que febrero lo tiene 28 días y dependiendo si es cada 4 años va a tener 29, pero aquí solo le quita 2. Por eso es que va saltando. Ok, yo estoy sumando lo que es la fecha. También puedo hacer restas, como dice ahí.
Entonces, vamos a poner sysdate menos fecha que la tenemos y vamos a ver cuántas semanas tiene esta persona trabajando ahí, entre 7. ¿Cuántas semanas tiene esa persona de haber trabajado? Semanas. Y esto hay que redondearlo. Entonces, vamos a ponerlo acá, un round para que vamos a poner los paréntesis para prevenir cualquier problema. Ok, y ahí está. Entonces, yo lo redondeé porque para ver tantos días y todo eso. Entonces, María tiene 481 semanas trabajando. Eh, Ricardo tiene 295, Juana es la que tiene más tiempo ahí, 643 y 542 más. Ahora, ¿cómo yo hago para saber cuántos años tiene tal persona? ¿Cómo haría yo para identificar cuántos años tiene una persona ahí, muchachos? Algo sencillito. Lo divide entre 365. En vez de 7, 365. Entonces aquí vamos a poner años, vamos a ajustar. Y ahí dice que tiene 9 años, 6, 12, excelente, y 10, estamos bien. Ok, aquí use el RAM para redondearlo. Ustedes pueden usarlo también, más que no. Súper sencillito. Y es esto lo mismo que estamos acá. Bueno, más funciones. Las funciones de fecha que se muestran en la tabla de funciones de fechas de Oracle dice, son de la siguiente, que es un de aquí abajo, dice, todas las funciones de fecha devuelven un valor de tipo dato date, excepto la función mountBetween, que devuelve un valor de tipo dato numérico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la de mountBetween, que es el número de meses entre dos fechas. Yo puedo poner así como decir entre el mes tal, cuántos meses hay. Eh, el addMonth que agrega meses en el calendario de la fecha. El next day que me dice el día siguiente de la fecha o la fecha siguiente, el last day, el último día del mes, el round que redondea la fecha y el tron que me la tronquea, es lo que estaba haciendo yo con el round. Son funciones que ustedes usan acá. Eh, entonces, miremos lo siguiente. MonBetween toma dos argumentos de date y devuelve el número de meses de calendario entre las dos fechas. Si el primer argumento es una fecha anterior a la segunda, el número de vuelta es negativo. ¿Ok? Eh, entonces dice, va, select last name, hire day for employee, y le dice que el número, donde el mes between está entre el assistant day y la fecha actual, y si supera eh, los 240. Vamos a ver los 240 porque tenemos que calcular esto. Aquí ya estoy comparando las fechas entre la fecha actual y lo que es la fecha de contratación. ¿Va? Dice que si eso sí supera los 240. Pero como ahorita no tenemos eso de los 240 meses, entonces vamos a omitir esa parte. Solo vamos a comparar los month between. ¿Va? Y entonces aquí solo va a poner fecha. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar esto y vamos a poner este de aquí. Donde sysdate y fecha. Solo es para comparar la cantidad de meses que hay entre la fecha actual con la fecha de contratación. Eh,
Que a veces, bueno, vamos a ver, no me la está agarrando, tengo que esperar. Ah, que me olvidó poner Bond Between, perdón. Ay, month, guión bajo, y between, porque así se escribe, no me equivoco. El revés está mal, no está bien. Y aquí les con S. Okay. Ahí está, se me olvidó poner en la cláusula. Voy a quitar esto. Ahí. No lo estoy reconociendo, vamos a ver. Tengo que superar. Vamos a poner 100. Vamos a ver si lo. Ahora ahí sí, tengo que poner cuántas cantidades superan los 100 meses. Y son esa la fecha. No lo tengo, hasta lo tengo 3. Y lo que es nuevo. Ok. Los meses entre la fecha actual y la fecha de contratación. Tendría que ver lo que vamos a arreglar la fecha ahorita. System menos fecha. Quiero ver cómo hace el resultado de esta cosa. Entre 30 para los meses. Eh, voy a redondear esto. Permítanme que me faltó un paréntesis. Ahora sí. Ok. No quiero corroborar, estoy viéndola. Ahí está. Ya veo por qué no. Bueno, aquí lo que hace es que le pone el valor, que es lo que va a comparar. Ahí le está diciendo cuáles son las fechas que superan 240 meses. Entonces yo tuve que hacer la conversión aquí arriba para ver cómo evaluaba eso. Entonces yo aquí le puse System Day menos fecha entre menos 30 para saber cuántos son los meses, pero siempre tengo que redondearlo para que maneje bien con exactitud los números. Entonces aquí me tira esta columna meses y para los meses between entre System Day y fecha le estoy diciendo cuántas si superan, tienen que superar un valor, ok, tiene que haber una evaluación. No la acepta que lo deje solo así, tiene que ver si superan los mayores de 100. Entonces, son los meses entre esos. Entonces le digo, los meses entre esos que superen los mayores a 100. Y me tira, que esta vez es LP a la chifladera este programa. Eh, entonces, ahí me muestra eh, los meses entre la fecha S y la otra. Entonces vamos a ver los comentarios, voy a poner esto como comentario. Lo mismo me tira. Solo que con Ricardo ahí de incluido. Sí, está bien, entonces está bueno. Aquí me está tirando los meses que superan los 100. Ahí está.
Eh, tenemos lo de add month, que eso yo le estoy añadiendo un mes. Tomen dos argumentos, una fecha de número y devuelve el valor de fecha de argumento numérico agregado al componente mensual de la fecha. Si el número proporcionado es negativo, la función restará ese número de meses del argumento de la fecha. Ok, entonces vamos a hacer eso rapidito. Vamos a... Aquí vamos a hacer la sentencia mont. Se usa la sentencia select. Ok. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a lo de la fecha. Y aquí le vamos a poner add month. Con ese add month y le decimos system date. Bueno, aquí solo está haciendo el del mes, de la fecha actual. Vamos a poner el de la fecha actual aquí. Al system date vamos a ponerle fecha actual y podemos agregar add month a lo que es fecha. Entonces vamos a hacer las dos cosas, ¿va? F empleado. Aquí. Entonces vamos a hacer lo opuesto. Aquí le vamos a agregar más 12 y aquí menos 12. Solo es para ir viendo la diferencia. Vamos a ver qué error tengo. Me faltó el front igual, permítanme. Ay, me comí eso cuando era las carreras. Front igual. Siento que me falta algo. Vamos a ver si es el punto y coma, que es tonda. Ves que aquí es coma, perdón. Aquí es coma, disculpe que ando un poquito no medicado ahorita, entonces casi no puedo pensar. Y vamos a ver qué pasa. A fecha. Que está de empleados. No, ahorita estoy pero mal. Ahora sí. Es que está en la tabla de empleados, por eso es. Aquí ya me le agrego un año. Que sería el 21, aquí va el 22. Ahora si yo pongo negativo, me lo resta. Entonces tiene que ser 20. O sea, si estamos bien. Miren que iba a poner una tabla de empleados ahí. Estoy ando mal, güey. Entonces está el next day, que agarra dos argumentos, una fecha y un día de la semana y devuelve la fecha del día siguiente de la incidencia. ¿Ok? Después del argumento date. Aquí se hace next day, system day Saturday, como mi próximo Saturday, y aquí lo muestro. Entonces vamos a ver. Sería next day. Tengo que poner, por ejemplo, hoy qué día es viernes, man. Entonces tiene que ser Friday. Y vamos a ejecutarlo, porque me faltó algo.
No sé si ustedes que está en inglés o en español. Ujú. Que lo tengo grande, pero vamos a ver. Ahí. Fidel. Ok. No me está reconociendo. Vamos de esa porque está en español. Vamos a ver. Ahí está. Dice que el próximo viernes sería el 11. Sí, exactamente el 11. Estamos bien. Que está en español. Aquí lo puse en español. Es que está una cosa en inglés en español. Bueno, aquí era, creo que supuestamente el programa lo está leyendo en inglés. Que por eso lo leía, pero aquí ya le puse viernes y ya me salió el próximo viernes cuál sería. Y quizá le va al next day de este viernes al otro. Y esta es la opción para ver que cuando cae el otro viernes. Eh, el last date toma el argumento del último día, de la fecha del último mes, que por lógica sería el 30 de junio. Estamos. Entonces, para no estar haciendo ese código, el round, ya le habíamos hecho el redondeo del round, ¿va? El trunk trabaja de la misma forma. Aquí no pone el... Sí, devuelve una fecha truncada, solo tiene que cambiar el round por el trunk, pero aquí no pone los ejemplos de trunk. Ustedes pueden tronquear esto, no hay ningún problema. Es lo mismo de la, del round. A continuación se muestra un ejemplo de una consulta con varias fechas. Y hay un montón, ¿va? Tenemos el round, month between, system day, higher days como tenure. Y después add month, higher days, 6 meses. Se le agrega como la entrevista en 6 meses. Next day, higher day, Friday. El día de contratación sería para el viernes próximo. El último día de contratación sería el último del mes. De la tabla de empleados, donde los meses están entre la fecha actual con la de contratación y que se supera los 36 meses. Un montón de funcionalidad y ese es el resultado, se supone. Permítanme. Ese es el resultado, se supone, de lo que tendría que haber dado. Les devuelve 20 filas, pero como tenemos esa base de datos, no nos va. Vamos al siguiente tema. 2, nos quedan 3. Ya terminamos la sección 4, ahora vamos a la 5. Vamos a ver las funciones de conversión. Bueno, vamos al capítulo 5. In. Vamos. En esta lección vamos a proporcionar un ejemplo de conversión de tipo de datos implícita y explícita. Una conversión de tipo de datos implícita explicar los motivos de importancia desde una perspectiva de negocio, de que el lenguaje tenga capacidades de conversión de datos incorporadas. Crear una consulta SQL que aplique correctamente las funciones de una sola fila, que es de tu chart, tu nombre, tu date, para obtener un resultado deseado. Aplicar un modelo de formato de fecha y carácter adecuado. Perdón. Para producir una salida deseada, explicar y aplicar el uso de Y y R para devolver el año correcto como se almacena en una base de datos.
esto no lo vamos a leer porque estos son un ejemplito ahí que ponen. Cuando se crea una tabla para una base de datos, el programador de SQL debe definir qué tipo de datos se almacenará en cada uno de los campos de la tabla. En SQL hay diferentes tipos de datos. Estos tipos de datos definen el dominio de los valores que puede incluir cada columna. Para esta lección utilizará lo que es el varchar, el char, el number y el date. El varchar se utiliza para datos de carácter de longitud de variable, incluidos números, guiones, caracteres especiales, etc. El char se utiliza para datos de texto de carácter de longitud fija, incluidos los números, guiones y caracteres especiales. El nombre se utiliza para almacenar datos numéricos. Esto es lo que usan para lo que es el Apex. Datos numéricos y de longitud de variable no se permiten guiones, textos de otro formato que no sean numéricos. La moneda se almacena como tipo de dato numérico y date se utiliza para valores de fecha y hora. Internamente en Oracle almacena las fechas como números y por defecto se muestra la información como date de mes, día, mes y año. Oracle Server puede convertir automáticamente de varchar 2 a char en tipos de datos number y date y puede convertir datos de tipo number y date a un nuevo tipo de dato carácter. A esto se le conoce como conversión de datos implícita. ¿Por qué? Porque sabemos que un char cabe en un varchar de tipo 2, ¿va? Como decir que un char cabe en un string, como lo vimos en programación, es lo mismo. Eso se llama implícita y explícita es que hay que convertirlo en lo opuesto. Permítanme. Aunque esto es una característica útil, siempre es mejor realizar conversiones de tipo de datos explícitas para garantizar fiabilidad en la sentencia. ¿Ok? Por ejemplo, hay los tipos de conversión de datos implícitos. De varchar a char, de varchar a char, y ahí va. Desde un varchar o char a un número, desde un varchar o char a fecha, desde un número a varchar y de fecha a varchar. Algo muy bien. La conversión de tipo, dice, las 4 funciones de conversión de tipo de datos que aprenderás son convertir de datos de fecha, de tipo de dato carácter y convertir un dato numérico a un dato de carácter. Ok, ahí empieza la conversión explícita, que empieza a decir, va, un número se convierte a char, después de ese char a carácter y así sucesivamente. ¿Va? Número to char a carácter y después hasta número y así sucesivamente. O puede ser de carácter a fecha, después a date y después a char a carácter. Y entonces usa la función toNumber, toChar, toDate y toChar para hacer las conversiones. Ok, entonces yo para pasar un carácter a number, tengo que usar toNumber. Si quiero pasar de número a carácter, tengo que hacer number toChar, carácter, y así sucesivamente. No es complicado entenderlo. Entonces hice las 4 funciones de conversión de tipo de datos que aprenderán son esas, por repetir lo mismo. Bueno, por lo general es aconsejable dar un formato de fecha que convierta de día, mes y año. Por defecto, en este formato especificamos el usuario. La función que permite llevar a cabo esto de escuchar, el formato debe estar entre comillas simples y sensibles a mayúsculas y minúsculas. Separa el valor de la fecha y el modelo de formato con una coma. ¿Ok? Él les pone el formato. Pero vamos a ver cómo se lo conversa en esto. Se puede incluir cualquier elemento en formato de fecha válido. Utilice SP para letrear un número y utilice PH para los números que aparezcan con un orden ordinal. Utilice elementos FM para eliminar los espacios en blanco y eliminar ceros iniciales a la salida. Entonces aquí empieza ahí a lo de las conversiones de datos y esta es la tablita que les explica cómo es. Se va leyendo. Entonces aquí pone que
la 4, la 4 muestra el año completo en números de la fecha. Year solo menciona el año en letras. Muestra el valor de dígitos del mes. Month del mes, el nombre completo del mes. El month, abreviatura de 3 letras del mes. El day year, que es el día de la semana. El day, que es el día completo de la semana. Y el day, que es el día numérico. Y así sucesivamente. Entonces las tablas muestran los diferentes modelos de formato que pueden utilizar. Y al especificar los elementos, ten en cuenta que también se puede aplicar formatos de las horas, minutos y segundos. Como así si es de AM o PM. Entonces, ejemplos de conversión, de salidas de diferentes modelos de formato. Pues tenemos el select to chart de la fecha de contratación y me dice que ponga el mes, el día y el año. ¿Ok? Que es month, day y year. Ahí uno le pone el mes y el año. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer select to chart. Y vamos a ponerlo de la fecha. Que sería fecha acá. Y esto no sé si lo va a poner en español. ¿Qué significa el WWD? Vamos a ver el día. Solo es para ir poniendo el formato. Bueno, vamos a poner el formato. Entonces, voy a ponerlo como está ahí porque si no, no tengo problema. Month, DD y que sería por empleado. Ahí está. Me lo tira por mes, día y año. No, es un complicado poner que tantas cosas que le limita a esto aún. Entonces, si va al mes, la mes, fecha, ok, vamos bien. Ahora vamos a poner el siguiente que sería FM Monday Day. Que lo pone como, recuerden que el FM aquí lo explica que es más arribita. El FM utiliza elementos de FM para eliminar los espacios en blanco, para eliminar ceros iniciales o a la salida. Si se usa SP es para deletrear un número y si se usa TH es para que aparezca como un ordinal. ¿Ok? Una cosita que está mostrando el ejercicio. Aquí solo se pone FM en minúscula. Hay que quitar un espacio, que antes había un espacio por eso. El otro es el que le pone TH
que sería el día, te le pone TH para que salga como cardinal, como el quinceavo, el octavo, el quinto y todo eso. Ok, no está complicado. Entonces, vamos a continuar después del receso, nos vemos a las 9:30. Espero que me dé un poquito el medicamento, que me tomo un medicamento, algo un poquito bolo. Entonces, nos vemos en el receso ahorita a las 9:30 y continuamos. Terminando la sesión 5, no, terminamos la clase. ¿Estamos? Listo. Seguimos con la diapo. Hay otros ejemplos de salida, entonces no vamos a estar mucho tiempo en eso. Entonces, ¿cómo hacemos salida con diferentes formatos para tiempo con Charva? Entonces, eh, tenemos con System Date en horas y minutos. Tenemos los de horas y minutos para lo de PM, AM y todo eso. Entonces, vamos a hacer el de Tuchar, pero con el System Date con horas y minutos. Entonces, solo que voy a cambiar esto un poco para poner el dúo. Y sería System. Y para mostrar lo que es la hora y los minutos, después ir probando. Ahí se la está repitiendo ahí. Ustedes pueden ir viendo eso, que es lo mismo, está complicado. Y hay que me tiran que van las 3 y 6. Ajá. A ver en qué horario está esto. Vamos a ver. En que a las 3 y 6 pm. No me deja qué horario está atacando, porque no olvido. Hay cosas que no me gusta de esto de Apex. Ah, que alguien me hablaba, pero entonces los números almacenados en la base de datos no tienen formato. Esto significa que no tienen ningún signo o símbolo de moneda, comas o decimales o ningún otro formato. Para agregar formato, en primer lugar convertimos el número en formato de carácter, tuchar el número y el tipo de formato. ¿Ok? En este caso es como el que estamos viendo aquí, el system date. Estamos. En las tablas de algunos de los elementos de formato que se pueden utilizar con las funciones tuchar, puede ser también lo del salario, convertirlo a tipo de char, y hay ejemplos, va. Te identificar modelos de formato utilizados para generar, entonces no vamos a enfocar en eso. Por ejemplo, este select to char, estoy diciendo la cantidad que yo estoy utilizando y en qué formato lo quiero yo. Por ejemplo, si yo digo quiero 1500, tengo 1500 y lo quiero en formato de dólar, va, que es así, siempre en comillita, y quiero que sea 15. Entonces, bueno, en el formato de dólar pongo 99.99, que es el formato que va a tomar este valor de acá. Yo al ejecutar eso, permítame que a veces me lo agarra, a veces no me lo agarra.
siento que me comí algo. No. Ujú. Qué raro. Me puse este número. Bueno, vamos a ver. Será por las comas, que no. Que a veces me agarra comas, a veces me agarra decimales. Y ahí está. Lo de los $15. Miren que esta vez se me cambia. Entonces sí, entonces si yo quiero esto un 1500, lo quiero pasar a 15, solo tendría que usar este formato. Como tipo string siempre tiene que usar una coma por lo del español y todo eso. Lo mismo va para los demás. Ustedes ponen el formato que ustedes quieran. Solo es para poder mostrar la cantidad en dólares. Y aquí está el modelado. Dice, por lo general es una constable convertir una cadena de caracteres en números y la función necesaria de realizar eso es el carácter de string va y el formato del modelo que yo quiero y pasar ese formato a número. Aquí en vez de decir tu char, aquí sería tu number. Este tendría que estar en paréntesis, entre comillas simples. Perdón. Y qué formato lo quiero. Porque esto es un tipo string. Recordemos que comillas simples es un tipo string. Entonces, vamos a probar este. Este le puso un alias para poner los números. Vamos a ver. No me lo está reconociendo. Solo falta que sea punto. Ahí vamos a ver, ok, ahorita. Ah, perdón. No, está bien. Ah, que esté numerado. Ahí, perdón. No me está agarrando el número. Según el ejemplo, Luis, el número tiene que ir en doble comilla, entre doble comilla. Ah, el número entre doble comillas, híjole. Ni miré eso. Ese number va. Aquí está, no. Yo pensé que era el alias que quería poner, pero no me lo está reconociendo. Y le faltaría el punto y coma, supuestamente, según el ejercicio. En dual, es que a veces no lo agarra y a veces no. Es que esto es dependiendo. Sí, Es que a veces lo agarra, a veces no lo agarra y no me lo está reconociendo. Vamos a ver, creo que algo se me está... Bueno, Ah, no, el aquí error está. dice que el número no es... es un ejemplo que está mal hecho. Ahí está. No, pero este no, Es un ejemplo de error. no, es Entonces, este el que me imagino que en la siguiente página ha de decir cómo se hace bien. no, es que mire que este no es el del error, es este el que te quieren intentar, ¿ve?
Pero no sé por qué no me lo está leyendo. Es que este dual a veces, es que este punto y coma es como que no es tan necesario y a veces pido un error, pero ahí me dice el error 1722. Voy a ver si ese es el mismo del siguiente, porque aquí está, ve, la columna de bonos incluye los datos que contiene, carácter y el modelo de formato específica, por lo que devuelve un error. Ujú. Number bonus. ¿Será que bonus es una variable de tipo numérica y usted está poniéndole ahí un string? No, es que aquí lo pone como string. Si usted ve aquí el select number, está entre comillas simples, 5,320. Ah, sí. Ah, pues, quién sabe ahí. No, yo por eso estoy así pensando. Porque aquí lo que estoy pasando, como dice, va, esta es una conversión de, aquí hacíamos de char, que era normalmente, va. Pero nosotros estamos pasando un tipo char a número. Y aquí este para mí es un alias. Este, entre comillas, number es un alias. No es, no sé por qué le ponen las comillas ahí. A mi parecer, va. Para mí cuando usamos un as es un alias. Es lo que yo entiendo. Tal vez ahí sea, ¿verdad? No puedes saber cuál es el error que tira ahí. Tendría que ver. Dice que el número no es válido. Entonces yo estoy viendo y lo pongo, vamos a poner el mismo formato de 3 números ahí. Solo por molestar. Que a ver, que estoy que... Miren, si me agarra esto por punto me molesto. Ahí les digo. ¿Ven lo que me da cólera esto? Ay, Dios. ¿Ven por qué me da cólera el Apex? ¿Ya vieron, va? Pero todavía está malo esto. Eh, Aquí me agarra el punto y aquí me agarra la coma. Pero esto todavía malo. Esto no es... es que el primer número es el número en sí y el segundo es el formateo. Sí, pero igual tiene que ser... Aquí lo que estoy pidiendo son 15 y aquí me está dando 150, ve 15.000 y no quiere ese formato. Ok, aquí estoy viendo 15.00, ¿va? Tiene que salir 15 acá, son los relajos. Pero lo que le estoy diciendo es que a mí lo que me molesta de Apex es eso de la que no sabe es distinguir entre un punto y un coma. Eso es lo que me frustra a mí de esto. Si aquí le ponía coma como sale acá, porque algunos me los corre bien, va, con una coma, excelente. Eh, pero bueno, sí está bien, aquí está bien porque lo está viendo como 15.000. Pero si ustedes ven aquí el formato, ya estoy diciéndoles 5.320 en el formato tal. Y entonces, ¿cómo? Vamos a ver si pongo un punto aquí solo por molestar. Es que, por eso es que digo, por molestar pongo un punto y ahí está, eso es diferente. Si yo lo pongo como coma, estoy diciendo que son las cantidades de 15.000, va. Eh, Serían los dos enteros y los demás ceros, va. Pero siempre un número entero, va. Y miren, aquí pongo punto y me lo agarra como punto. Es un solo relajo. Pero este era el formato que yo quería, que me diera 15. Y miren que por una coma, que aquí la ponen, porque yo sé que este formato gringo. Pero este se cree bilingüe, creo yo, este Apex. Se cree español y gringo, porque a veces no me agarra las comas, a veces me agarra tal punto y todo. Y bueno, vamos a complicarnos. Sí, este es de una variable de bonus, va, que no tengo una tabla que tenga que agregar un bonus, pero sí pasaría lo que es el bonus y el formato que tendría ese bonus, que sería de 3, va. Y si hay que es de 3, va, según este, pero aquí tiene un error. ¿Por qué tiene error? Bueno, porque los números que abarca el bonus son de 4 dígitos, no de 3. O sea, no hay ninguno, pues, entonces es lo que yo creo que tire el error. Entonces aquí pone 4 dígitos, ¿ves? Para que pueda dar los dígitos de 4. O sea, no hay ningún número con ese dato.
Híjole, bastante el tema esto. Ya me perdí. Bueno, ahí estamos. Y me frustra Apex por eso. Pero cada quien con su manera. Para convertir una cadena de caracteres en formato de fecha, utiliza today, el carácter de string y el formato en modelo. Y se le pasa la de fecha, noviembre 3 del 2001. Aquí vamos a poner que es toDate. Vamos a poner como esté en español. Después más que es en gringo, entonces tengo que ponerlo gringo. Estamos en junio, ¿va? Junio. Junio 4 del 2021. Porque así pone el string. Pues no le pone coma en noviembre. Mire qué cosas que yo veo que no les pone y les pone. Yo les pongo la coma por cualquier cosa. Y tengo que poner lo del Monday year. Entonces aquí sería month, que es mes. Day y year. Quitar este número. Y así como está. Este minúsculo. Vamos a ver si le dejo ahí siempre. No, este es el formato que se pone. Entonces, supuestamente tiene que haber impreso 3 de noviembre del Bueno, sí está bien. Solo que aquí lo pone con pleca invertida. Entonces está malo. Ponen la fecha y el tipo de formato. Bueno, esto ni... Pero pregunten para qué sirve. Vamos a ver. Para ver. Solo por cuestiones de estética, como dicen. No, pero ya está. Eso era lo que estamos viendo ahorita. Todos los datos de fecha ahora se almacenan utilizando años de 4 dígitos. No obstante, algunos pueden almacenar de datos de 2. Un problema que yo estoy verificando, que aquí miro que pongo 4 y me tira 2. No sé, eso lo estoy viendo desde hace ratito, lo estoy viendo. Hace ratito estoy viendo eso, que yo pongo 4Y y, y no me tira el año completo, solo me tira los dos últimos. Bueno, creo que es parte de la configuración, imagino. No hace tanto tiempo hemos cambiado de siglo, ¿va? Del 1900 al 2000. Este cambio vino acompañado de una gran confusión de función de fechas escritas como el 2 de junio de tal cosa. Esto es todo lo que está explicando el relajo que se iba a dar, que en el año 2000 iba a haber relajo, que no sé qué, eso es lo mismo. Si los datos que se van a convertir los datos de datos a caracteres, a datos, fecha solo contiene un año de 2 dígitos, Oracle tiene forma de interpretar esta fecha. Ok, pero a mí no me muestra esta fecha. Yo les digo, esta fecha no me la muestra, el año completo no me lo muestra. Yo pongo las 4Y y puedo poner 2Y y no me las muestra. Voy a intentar ponerle lo que es el doble R, tal vez ahí sí. Porque no, todavía sigue mostrándome el 21. No sé por qué. Tenía que mostrarme el 2021. Hay otro tipo de formatos que se ponen. Ok, funciones de cómo va actualizando. Cuando consulto mi base de datos de empleados utilizan las siguientes sentencias, devuelve filas y tablas. Sé que existen pocos empleados que se contrataron en 1990. Esto solo es para ver quiénes son los que han sido contratados antes de esta fecha. Esto es lo que está haciendo una cláusula where, donde hace lo que evalúa lo que es la fecha de contratación y quienes tienen menos quienes han sido contratados
antes del año 90. Entonces son cositas que ahí van viendo. Y eso es la terminología de ese, no sé qué muchas cosas explica. Mira, los de la fecha los miro muy... Todavía sigo pensando por qué no me agarran los comas. ¿Qué nos falta, muchachos? Lo de las funciones de null. Este creo que es corta. Ya vamos a salir, permítanme. Tengo un dolor horrible en el cuerpo, entonces. En esta lección se abordan los siguientes objetivos: mostrar y explicar la evaluación de funciones añadidas, enumerar al menos 4 funciones generales, explicar el uso de las funcionales de QoS y en NBL o Level, explicar las funciones de generar para tratar valores nulos, null, pues no sé qué null, algo así, ya les voy a explicar lo que significa. Crear y ejecutar SQL y explicar correctamente las funciones de NBL2 y así, null if, null y QoS, cuáles. Además, las funciones que controlan cómo se formatean los datos o se convierten en otros tipos. El SQL se utiliza para juegos de funciones generalmente diseñados para tratar valores nulos. Bueno, eso no, lo nulo puede ser nada, pero puede afectar en forma las expresiones que se evalúan, como las que se calculan las medias, donde aparece un valor de un número en una lista ordenada. Esta lección trata sobre el manejo de los valores nulos. Solo más que todo cómo se trabajan los valores nulos es lo que hace. Se ría mucha casaca de esto. Entonces ahorita lo hemos aplicado funciones de una sola fila. Sin embargo, es posible añadir funciones a cualquier profundidad. Es importante saber cómo se evalúan esas funciones. La anidación hace referencia a cosas que se van a incluir. El siguiente ejemplo muestra una función añadida y vamos a ir viéndolo. Entonces, por ejemplo, me selecciona el chart del próximo día, se le agrega el mes a la fecha tal y se le agregan 6 meses y a ese día le preguntan el viernes. Entonces esta es una función larguísima. Aquí tengo que tener la de la fecha del empleado, dice que la ID es 100. Entonces empezamos desde dentro, ¿va? Que sería desde este paréntesis que le agrega 6 meses a la fecha de contratación. Después de esos 6 meses, dice que es el que vaya el próximo viernes y después pasa y viene y después de eso no, permítame. Sí, y eso lo pasa a tipo char, ¿va? Eso es un tipo de valor char. Y después le ponen este formato, que es FMDI, mes, la fecha del día, que es aquí por ejemplo dice día con TH, y el año. Entonces toda esta función me lo pasa a este formato y me tira el resultado viernes 18 de diciembre, en este caso del empleado 100, que fue contratado en 1987. Si dice que se le agregó 6 meses, hay que ir a la mitad del año para estar en cuenta de que ese es el año que se contrató, y aquí solo estamos viendo 6 meses después de ese año de contratación, cuál sería la fecha. Entonces ahí viene el método de evaluación. Paso 1, la fecha de contratación se le van a agregar 6 meses, lo que estamos viendo ahorita, ¿va? Que son estos primeros 6 meses. Después ya de haberse agregado los primeros 6 meses, se busca a partir del día que les aparece, nos manda a la siguiente semana, pero del viernes. Y después de hacer eso, pasa ese formato a la fecha actual, que es eso. Y ahí es donde dice, se aplicará la muestra lo que devuelve el paso 2 y similar el viernes 18 de tal. Entonces, habla de un viernes creo que 11 o 12. Y un viernes 12 creo que fue el día que le tiro acá, pero como aquí lo pasa el siguiente viernes, entonces para el viernes 18. Y después lo pasa al formato que tienen aquí, que es FMDI, el mont DDT y TH, perdón, y el año. Que a mí solo me muestra 2 dígitos todavía, pero pensando por qué. Al principio se presentó el término nulo. El nulo es un valor que no está disponible, ya sabemos, va como resultado. No podemos comprobar si el mismo es el mismo para otro valor
porque no sabemos el valor que tiene, es desconocido. No es igual a nada, pero tampoco es igual a cero, dice. Pero que no se sabe realmente cuál es el significado de nulo o qué valor contenga. Las funciones relacionadas con los valores nulos, imagínense que hay una pregunta, si x igual a y. Si nosotros desconocemos los valores de x y y, ¿cómo sabemos que x igual a y o y igual a x? Entonces son cosas que uno va viendo. Entonces Oracle tiene 4 funciones generales relacionadas con el uso de valores nulos. El NBL normal, le digo level, no sé por qué le digo level. El NBL2, el if, el que tiene el if, porque este es un null, es que este se llama null, no sé, no me acuerdo cuál es, variable line, creo que es. Y aquí va el 1, el 2, el null if y el coalesce, que lo vamos a ir viendo. Va. La función de NBL convierte un valor nulo en un valor conocido de un tipo de dato fijo. El nombre no se lo ponen acá. Ya sea de fecha de carácter o numérico, los tipos de datos de columna de valor nulo y el nuevo valor deben ser los mismos. Que la función NBL, la función NBL es de la siguiente, se pone NBL, la expresión que se va a evaluar, que contenga un valor nulo, y la segunda expresión que va a sustituir a ese valor nulo. ¿Ok? ¿Qué es esto de aquí abajo? ¿No? Ponen en NBL el valor de la columna que puede contener un valor nulo y la segunda expresión es el valor que va a sustituir ese valor nulo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí viene lo que es el country name y empieza lo del NBL sobre una columna o un valor que tenga un valor nulo. ¿Va? Entonces, por ejemplo, Internet Extension aquí le pone que no tiene ninguno como Internet Extension, ¿va? De la tabla países donde la localización es en la parte de Sudáfrica y que se ordena por extensiones. Dice, los valores nulos se sustituyen por el texto no. ¿Ok? Entonces, este de aquí está sustituyendo el valor el nombre de la extensión. Ustedes saben que la extensión de internet es un tipo de valor string, entonces por lo ponen entre comillas. Y si ustedes ven que dice Juan de la Nova Island y Europa Island, no tienen ninguna extensión de internet, entonces ahí se le pone el nombre. Entonces ya saben, en el NBL sustituye pone el primer valor de columna que sea nulo y se le pone el valor al que se va a sustituir ese valor nulo. Entonces los tipos de datos de columna de valor nulo y el nuevo valor deben ser el mismo que se le muestra en el ejemplo siguiente. ¿Ok? ¿Qué pasaría ahí? Pues dice que la gente que no tiene comisiones se le pone un valor 0. ¿Ok? Desde la tabla empleado. Eso lo pudimos haber hecho en este de acá. Si yo muestro mi tabla empleado, también lo podemos haber hecho. Empleados. Y aquí todo el asterisco. Para no complicarnos. Tenemos 2 personas que tienen comisiones. Entonces, pudimos haber puesto NBL y decir que en comisiones, que lo pongo en mayúsculas, comisiones, se le asigna el valor de 0 en la tabla de empleado. Y ahora, permítanme que aquí me faltó el asterisco. Y ¿cómo que lo pongo ahí? Bueno, ya se le puso, vamos a ver si ya se le sustituyeron los datos de ese. Ok, creo que aquí tengo, por aquí poner todo. Bueno, vamos a poner los nombres.
LBL comisiones, comisiones, que le agreguen 0, que es la tabla de comisiones, y ahí está, y ahí él asigna un 0 para suplantar el valor nulo, ¿va? Que no se mire tan feito, por decirlo ahí, pero no, solo es virtual, no que se actualiza las tablas, hay que actualizar las tablas para modificar esos datos. Lo mismo para las fechas, los que no tienen fecha se le pone no date. Tiene que, y dice, este tipo de datos es de independiente de varchar, dice. Porque recordemos que este es de tipo dato, y si ustedes ponen aquí no date, están viendo que es de tipo varchar. Puede utilizar la función NBL para convertir valores de columnas que tengan valores nulos en números antes de realizar los cálculos. Cuando se realiza un cálculo aritmético con un valor nulo, el resultado es nulo. Entonces, el NBL puede convertir el valor nulo en un número antes de que se realicen los cálculos aritméticos para evitar que se evite un resultado nulo. Ok, si hablamos de las comisiones estas, y nosotros queremos acá las comisiones de cualquier persona, entonces ya sabemos que es salario más, y ponemos entre paréntesis las comisiones por el salario, y vamos a poner pagar acá para que no nos compliquemos. Después hacer la ejecución. Nada, tendremos que poner también este. Entonces vamos a poner aquí entre paréntesis el NBL de las comisiones para que no nos tire errorazo. Estoy trasteando. Ok, vamos a quitar esto y no vamos a poner ni un solo. Y ahí está. Vamos a imprimir el salario para ir corroborando. Y las comisiones. Ok. Entonces, como vamos viendo, los que tienen comisiones que son aquí de 5, ya le hace la evaluación. Los que no tienen comisiones se mantienen, va, con 0, entonces se efectúa la evaluación y se hace un cálculo normal. Si yo no hubiera puesto esto, me aparece como nulo, porque no se puede hacer no se puede efectuar eso. Necesito darle un valor a esos valores nulos para poder efectuar dicho resultado. En este caso, como aquí solo están poniéndole la comisión, aquí le voy a poner 0 a las comisiones y lo demás así. Entonces viene el LBL2 que evalúa una expresión de 3 valores. ¿Ok? Si el primer valor no es nulo, la función devuelve la segunda expresión. Si el primer valor es nulo, devolverá la tercera expresión y así sucesivamente. Si los valores de la expresión 1 pueden tener cualquier tipo de dato, vamos, está diciendo que puede tener cualquier tipo de dato la expresión 1, la expresión 2 y la expresión 3. Pueden tener cualquier tipo de dato excepto de tipo long, cosa que casi no utilizamos. El tipo de dato de valor devuelto siempre es el mismo que el tipo de dato de la expresión 2. ¿Ok? O sea que el resultado que les va a dar siempre va a ser de la expresión 2. A menos que la expresión 2 sea de tipo carácter, en cuyo caso el tipo devuelto sería varchar. Vamos a ir viendo un ejemplo. La función del N2 trabaja de la primera manera. Sé que la primera expresión en la que se evalúa si contiene nulo. Ahora la expresión 2 evalúa si retorna una expresión que no sea, si la expresión no es nula. Ok, aquí va como va la cosa, expresión 1 puede contener un valor nulo. En el caso de la expresión 2 va a retornar
si la expresión 1 no es nula, dice. Y la expresión 3 va a reemplazar si la expresión 1 es nula. Entonces, aquí lo pone, va. Si la expresión 1 tiene un valor, sustituye la expresión 2. Si la expresión 1 es nula, sustituye la expresión 3. Ok, todo depende, es como que decir, va. Bueno, si tiene un valor el número 1, va a mostrar el 2, y si no tiene ningún valor, va a mostrar la expresión 3, es lo que está diciendo. Un solo relajo lo para explicar eso. La función es mostrada utiliza tipos de datos numéricos para la expresión 1, 2 y 3. Ok, entonces, en el nivel 2 dice las comisiones, el salario, más las comisiones y lo que es el salario. ¿Por qué? Porque recordemos que dice que si la expresión 1 tiene un valor, me va a mostrar la expresión 2. Pero si la expresión 1 es nula, me va a expresar la expresión 3, y es lo que está haciendo aquí. Si estas comisiones hay un valor, bueno, se efectúa lo de las comisiones. De lo contrario, si no hay comisiones, solo se muestra el salario. ¿Ok? Y es lo que se va a hacer aquí ahorita. Entonces, vamos a mostrar el nombre, salario, y aquí vamos a hacer todo eso. ¿Ok? Entonces, NBL2 hace lo siguiente y dice que si comisiones hay un valor nulo, entonces, o hay un valor, entonces si hay un valor, hace lo que es salario. Hacemos la fórmula, más, entre paréntesis, comisiones por salario, por, por salario, ¿ok? Que eso es lo que me tiene que tener el resultado. Si no, solo pongo salario. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Lo mismito que está haciendo acá. ¿Estamos? Entonces, y le ponemos, a este le vamos a poner paga. Más paga, ¿no? Más paga. Entonces, para ir viendo cómo funciona esto. Ok, que es la misma consulta que hicimos anteriormente. A los que no tienen comisiones solo se pone el salario, y a los que tienen comisiones se hace la evaluación. Y eso es todo. Y ahí está. Vamos a ir avanzando rapidito. En un if dice compara dos expresiones, dice. Si son iguales, la función devuelve un valor nulo. ¿Ok? Si no son iguales, devuelve la primera expresión. ¿Ok? Esto no lo vamos a ir viendo. ¿Ok? En este ejemplo, si la longitud de ambos elementos es la misma, devuelve nulo, dice. Como la fila 2 de Curtis Davis, que es esta aquí, ¿ve? Que la longitud de este Fn es igual a la de Ln, entonces por eso devuelve nulo. Ahora dice, de lo contrario se devolverá el valor de la longitud de la expresión del primer nombre, que es esta. Entonces si esta es mayor, porque si esta es mayor va a devolver esta. Aunque esta sea menor va a devolver esta. Ok, solo está haciendo la condición de que si el primer valor es igual al otro, va a devolver uno. De lo contrario, si son diferentes, siempre va a devolver la primera expresión del valor. Es lo que está haciendo. La función coalesce es una extensión de la NBL, solo que puede tener varios valores. Para la palabra coalesce significa literalmente unir. Coalition creo que sería, ¿va? ¿Y qué es lo que ocurre? Si la primera expresión es nula, la función continúa bajando por línea hasta que se encuentre con una expresión que no sea nula. Por supuesto, si la primera expresión tiene un valor, la función devuelve la primera expresión y la función se detiene. O sea que ustedes aquí van a ir probando de expresión en expresión
hasta que encuentren un valor. Que cada expresión puede ser un valor nulo, pero hasta que encuentre el primer valor y no sea nulo, es el que va a mostrar. Y ahí vamos viendo. Entonces, dice que valora la sentencia select, dice que las comisiones o salarios tal, dice entonces si un empleado tiene un valor no nulo, para la comisión este se devuelve. Lo contrario, si el salario tiene un valor, se devuelve el salario. ¿Ok? Y si los valores de comisiones y salarios de los empleados son nulos, devuelve el número 10. ¿Ok? Son cosas que vamos viendo. Entonces se hace la primera expresión. A ver si ese es nulo o no va. Si no es nulo, este valor se devuelve. Como no es, de lo contrario, el valor se devuelve solo el salario. ¿Ok? Y si los dos valores son nulos, me tira el número 10. Es lo que está haciendo. Hace esta corroboración. Si hay un valor, lo muestra. Si no, muestra el salario. Si no muestra el salario y no tiene un valor nulo el salario, solo muestra el número 10. Y así va trabajando. Yo estoy avanzando porque si no nos va a dar el día. Y no sé cuánto es el otro tema. Las expresiones condicionales. Este es cortito. Vamos a verlo rapidito. Vamos a ver las expresiones condicionales, comparar y contrastar las funciones decode y case va. Crear y ejecutar una consulta SQL utilizando decode y case y crear y ejecutar dos métodos para implementar la lógica if, then y else. Entonces, el método de evaluación de funciones toma decisiones de programación, no es difícil, no es diferente al proceso que se utiliza en la vida diaria. Dice, se usa lo que es el término if para ir catalogando X y cantidad de condiciones. Dice, estos tipos de elección implican métodos de procedimiento condicional. Dice que también se sabe utilizar procedimientos condicionales, facilita toda la toma de decisiones para obtener datos que uno desea. Entonces hay dos expresiones, está la case y el decode, dice. Ya hemos estudiado el null y cuál es el equivalente lógico a la expresión case, ya que case compara dos expresiones, ¿ok? El null if compara dos expresiones y si las dos expresiones son iguales, devuelve nula, de lo contrario, devuelve la primera expresión, ¿va? Entonces, hay dos juegos de comandos o sintaxis que pueden utilizar al escribir sentencia SQL. La sentencia de la propiedad de Oracle y los dos juegos de sintaxis son muy similares, pero hay unas cuantas diferencias, ¿va? En este curso se aprenderá a utilizar ambos y se recomienda utilizar la sintaxis ANSI o ISO. ¿Ok? Entonces el case y el decode son ejemplos de una de estas diferencias. Entonces dice que el case es una sentencia compatible con ANSI o ISO de SQL y es una sentencia de propiedad de Oracle. ¿Ok? El decode. Ambas sentencias devuelven la misma información utilizando sintaxis diferentes. O sea que quieren complicar, por ejemplo. Bueno, entonces la expresión case básicamente realiza funciones de una sentencia if, then y else. Los mismos tipos de datos de expresión case, when y else deben ser iguales. Entonces no es tan complicado. ¿Ok? Entonces el case, siempre cuando uno abre un case tiene que terminarlo con en. Entonces se hace, aquí va la expresión que se va a comparar. ¿Ok? Con la comparación de la otra expresión. ¿Ok? Si esta se cumple, entonces retorna una expresión. ¿Ok? De lo contrario, si no se cumple la primera línea, va a la segunda. Entonces, mira, por ejemplo, este número es mayor a este. Si esto es cierto, me devuelva, bueno, el primer número es más grande. ¿Ok? Si no es así, entonces va a decir, bueno, si este número es igual a este,
Bueno, si es igual, bueno, aquí decimos, bueno, el número es igual. Si no es así, decimos, bueno, vamos a la siguiente, a la otra expresión. ¿Es este el número menor a este? Si esto es cierto, va a decir, bueno, sí es menor a este. De lo contrario, entonces pongo mi otra expresión que puede ser decir, bueno, este número es 0, por decirlo así, o este número es, o no es un número, seguro que es un número, aunque la verdad LEL es la última sentencia que se puede encontrar, la última respuesta. Ok, entonces les vamos a ir viendo. Aquí van a un ejemplo, un ejemplo. Entonces compruebe el valor del departamento de ID, dice. Selecciona el apellido, el caso que se va a comparar, que es la expresión aquí el departamento, y pregunta si el departamento when sea 90, dice que cuando el departamento sea 90, entonces ahí decimos que son de management, ¿ok? La gente que pertenece al departamento 90 pertenece a management. Si no es así, entonces, si el departamento del ID pertenece a 80, entonces son de venta. Y si no es así, y pertenece a 60 el departamento de ID, entonces es de IT. De lo contrario, si no pertenece a ninguna de las tres, diría else, diría bueno, pertenece a otro departamento. Y termina el en ahí y después le pone el alias y después la tabla empleada. Súper sencillito. Ok, entonces recuerden la sentencia. Que si muera un case, tiene que terminar con un en y para hacer las comparaciones usan un when y un then. Okay. El decode trabaja de la misma forma que el otro, solo que usa otras palabras que es is, then y else. Nos vamos a la sintaxis por ir avanzando un poquito más rápido. Ok, dice, decode compara una expresión de cada uno de los valores siguientes de la sintaxis stand. Si se omite el valor por defecto, se vuelve valor nulo y donde un valor búsqueda no coincida en ninguno de los valores. Entonces, por ejemplo, se selecciona el apellido, dice decode que es la variable que se va a determinar aquí el departamento. Ok. Y después yo digo comas. Y es lo mismo que el de aquí arriba, solo que este es igualito a este que está aquí, pero solo que este es más difícil de entender, pero es la misma función. Que es más organizado, más bonito, bien organizadito. Este no, aquí solo pone la variable evaluar. Si esta variable es igual a 90, entonces se va a poner lo que es management. Si no es así, si es 80, se pone en venta. Si no es así, si ponen 60, es it. Y de lo contrario, si no es ninguna de las otras, entonces se usa lo que es el departamento, otro departamento. Estos son strings para mostrar de la tabla de departamento, etc. Entonces ahí termina el tema. Entonces, ya terminamos la sesión 5, muchachos. Entonces mañana continuaremos con... Mañana es sábado, ¿no? Y continuaremos el lunes con la sección 6. Estamos con las partes del join. Join 1 y join 2. Estamos. Que yo intento evitar grabar mucho para que no les envíe los videos tarde. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Mañana el lunes. Vaya, pasen un buen día y buen provecho a los que van a desayunar.